Y la Biblia son principios que nos marcan muchísimas enseñanzas y no podemos ir en contra de ellas. Y hoy quiero un poquito como hablarte de un principio súper básico de la fe. Creo que lo hemos escuchado muchísimas veces, hemos leído bastante, hemos visto la Biblia, pero la fe es tan importante porque la Biblia habla que nos guiamos por fe y no por vista. Yo quiero contarte una historia de un avión que el 3 de septiembre de 1989, el 254 de vuelo de Varing, tuvo un accidente. Yo soy muy chismoso y siempre cuando llego a un lugar, por ejemplo cuando llego a un restaurante, cuando llego a cualquier lado, siempre me pregunto cómo es que hacen las cosas en ese lugar. Es decir, cómo está el jefe de cocina organizando, quién fue el que compró en las mañanas las cosas, cómo fue que el inversionista dijo tengo que abrir este negocio. Cuando voy, por ejemplo, también a iglesias, cómo se organizan, cómo se preparó el pastor, etcétera. Siempre me estoy preguntando y esta necesidad de chisme me ha llevado a ver documentales de accidentes de aviones. Y este es uno de los accidentes de aviones más raros que me ha tocado ver en History Channel respecto a cómo sucedió. Este vuelo llevaba a un equipo de fútbol de Brasil, iban a Medellín, Colombia, a jugar la final de la Copa Sudamericana en el 2016. Imagínate este avión normalito, todos se subieron como si nada. Y de repente, estos pilotos, al momento de subirse y sentarse, imagínate algo que hacían totalmente todos los días, se sentaron, hay un piloto, copiloto, aquí tenemos un piloto que espero que no le pase eso, vamos a orar por ti. Y esta persona o estos pilotos vieron la guía de vuelo. Entonces, un momento de distracción, generalmente los pilotos ya no se guían tanto por vista, no es como que, voy derecho, voy por la calle correcta o no sé cómo se diga, sino que se manejan por planes de vuelo en donde se marca todo lo que van a hacer y suceder. Entonces, marcaron una ruta y digamos, aquí está la brújula, tenían que poner 27 grados. Haz de cuenta que si estuvieran en Ciudad de México, vamos para Monterrey, tal cual. O es más, de Monterrey vamos para Miami, más nice internacional. Pero estos se equivocaron, estos locos, y pusieron 270 grados. De pronto iban en el vuelo y de repente como que no llegaban. Y dijeron, a lo mejor nos desviamos poquito y empezaron a virar. Y terminaron yendo hacia el sur. Y hacia el otro lado es como si de aquí a Monterrey, en lugar de llegar a Miami, terminamos en Mazatlán. Y ellos trataban de hacer conexión con la torre, pero no podían tener conexión porque la torre de control en ese momento pues, estaba bastante lejos. Y empezó a suceder algo, se empezaron a quedar sin gasolina o gasavión o lo que sea que usen. Y tuvieron que hacer un aterrizaje forzoso en medio de la selva, a más de 1000 kilómetros de donde deberían de haber aterrizado. Murieron ahí 13 personas, la mayoría sobrevivió. Pero ya investigando un poquito, los pilotos sucedió algo que se llama el sesgo de confirmación en psicología, en donde ellos sabían que tenían que llegar a un lugar, pensaban que estaban bien, aún los monitores, todo eso decía que iban bien, pero en realidad ya, por ejemplo, cuando veían el sol, sabían que el sol no tenía que haber estado por ese lado en ese momento, pero dijeron, no, ya sabemos lo que hacemos, tú dale. Eran dos pilotos, o sea, no era como que un piloto loco que se subió, eran dos pilotos que estaban en ese momento y los dos empezaron a vivir este sesgo psicológico de confirmación. Decían, no, es que las cosas por acá y empezaron a justificarse y terminaron matando personas, terminaron bien lejos con un avión estrellado. Es bien complicado nosotros guiarnos por lo que nosotros pensamos, hacemos, creemos, porque aparentemente aunque estemos avanzando hacia el lado correcto, estamos yendo en sentido contrario. No podemos confiar en nuestro instinto, no podemos confiar en nuestra forma de pensar. De hecho, en la parte de teoría económica, política y psicología, hasta hace pocos años se pensaba que nosotros éramos seres totalmente racionales, que pensábamos que si queríamos algo, lo íbamos a cumplir, si queríamos llegar a cierto punto íbamos a llegar hasta allá. Pero llegaron ciertos teóricos que empezaron a decir, ¿sabes qué? Nosotros como seres humanos somos seres humanos que se manejan más por emociones que por razón.
Entonces, si tomas decisiones por razones, si un día te levantas enojado, vas a tomar decisiones respecto a tu enojo. Entonces, la parte de las emociones domina siempre nuestra parte de decisiones y no podemos confiar en eso. Y ahora, nosotros como cristianos debemos de tener una guía que es la fe. La fe es como la antenita Wi-Fi que agarra la señal con el cielo. Y la fe es tan importante que en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensan a quienes lo buscan. Imagínate, la fe es tan importante que sin eso no puedes agradar a Dios. O sea, es súper básico de tu vida, es la cuestión elemental que si no tienes eso, no la armas. Puedes venir a la iglesia y no tener fe. Puedes cantar muy bonito aquí y no tener fe. Puedes estar en un grupo conexión y no tener fe. Pero no puedes agradar a Dios sin tener fe. Y es tan importante la fe que a veces pensamos que es como un pensamiento positivo de que algo va a suceder. Pero la fe es más profunda y nos lleva más al fondo. Y aquí el escritor a los Hebreos, que se cree que es Pablo, marca primero dos principios. Es la primaria de la fe. Si tú quieres empezar a desarrollar tu fe, tú tienes que seguir estos dos principios. Primero, tienes que creer que Dios existe, básico. Y no se refiere tanto porque aquí Pablo les estaba hablando a gente creyente, no es como que eran gentes incrédulas o gentes que nunca habían tenido una exposición con Dios. La creencia en Dios la tenemos que llevar más allá de nosotros. Pensamos que Dios existe, que está en un lugar que nos escucha de repente, que a lo mejor el domingo a las 10 de la mañana viene y se asoma, y tenemos esta creencia que no la hemos entendido tal cual. Dios es más allá de todo, y no quiero ahondar en este punto, pero Dios va más allá de nuestro pensamiento. Dios es el creador de todas las cosas. De hecho, aquí el escritor a los Hebreos dice que por la palabra de Dios todas las cosas visibles fueron hechas. Lo visible no produjo lo visible, sino lo invisible, que es Dios, produjo todo lo que es visible. Está medio enredoso, pero quiero que te quedes con ese punto. Si quieres empezar a tener fe y a desarrollarla, ten en mente lo que significa Dios. Ven a esta iglesia, conéctate a los grupos Conexión, lee la palabra de Dios y vas a poder entender todo lo que significa Dios. Y punto número 2, aquí estamos hablando del cielo a la tierra, de yo hacia Dios que Él cree, pero también otra parte indispensable para poder desarrollar la fe es tener una expectativa de Dios. El versículo que leímos dice que todo aquel que dice tener fe tiene que creer que Dios existe y que recompensa a quienes le buscan. Es decir, ya hay una respuesta de parte de Dios. No podemos tener fe y pensar que Dios no está interesado en nosotros. La fe nos hace ver y vivir con una expectativa de que Dios siempre está en contacto e interesado en todo lo que nos sucede. Y a partir de estos dos elementos súper básicos, la primaria de la fe, vamos a hablar un poquito sobre qué es la fe. La escuchamos en todos lados, decimos fe en fulanita persona, le tienes mucha fe a esa persona con la que te vas a casar, le tienes mucha fe al gobierno. Hablamos de la fe, pero ¿qué significa? Creo que es muy buen sabido por todos, en el mismo capítulo 11 de Hebreos, cómo define fe. Y dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Todos nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ya lo decimos como algo ahí ya aprendido. Pero vamos a desglosar un poquito esta parte. Esta traducción de la Nueva Versión Internacional me gusta cómo habla que la fe es la garantía de lo que se espera. Soy abogado y en la parte legal existen varios puntos de, por ejemplo, si yo quisiera comprar este local, llego con el dueño de este local y le hago una oferta de compra, una promesa de compraventa. ¿Cómo se llama el señor? Arturo, don Arturo, ya me acordé. Entonces le digo, don Arturo, quiero comprarle el local y le vamos a comprar el local luego. ¿Ah? Tenemos fe en eso. Le quiero comprar el local y ¿sabes qué?
tanto es mi intención de comprarle el local que aquí le dejo 150,000 pesos como garantía de que yo quiero comprar el local. Firmamos un contrato que es una promesa de compraventa donde se establecen penalidades y amarres entre las dos personas para ya irnos tranquilo y cada quien hacer sus gestiones para llegar y comprar el local. Entonces Dios empeña, da como garantía su palabra hacia nuestro futuro. Dios está haciendo una promesa hacia nuestras vidas y también en la parte, digamos, legal y atendiendo un poquito a la garantía o traducción de la palabra que se usa aquí para definir la fe, también habla que son evidencias. Un juez lo que hace es un proceso cognitivo donde no necesariamente esa persona o el juez estuvo en el hecho. No sabe si lo mataron a alguien, no sabe si lo despidieron injustificadamente, no sabe si le cuerneó o no le cuerneó. Entonces lo que hace el juez, empieza a ver las evidencias que todas las partes les empiezan a dar. Agarra la ley, el derecho, y empieza a ver quién tiene la razón. Y sobre eso, sobre las evidencias, el juez da una sentencia hacia la situación. Eso es la fe, ver las evidencias de lo que Dios es para dar una sentencia hacia nuestro futuro de que algo va a suceder. Tenemos esas evidencias de la palabra de Dios, de cómo Dios ha actuado desde antes, vemos ejemplos bíblicos, vemos testimonios dentro de la iglesia, vemos la evidencia y por lo tanto nosotros confiamos en que Dios es poderoso para hacer las cosas. En la medida que nosotros vamos juntando evidencia, nuestra fe va aumentando. Por eso la Biblia habla de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En la medida que tú juntas toda la evidencia necesaria, comienzas a dar las sentencias a tu futuro de que Dios está ahí presente. Y sabes, yo veo la fe como si fuera un brazo, una mano. Está raro, ¿verdad? Es como si fueran las manos de mi espíritu extendidas hacia el futuro, con la mano abierta esperando a recibir todo lo que Dios tiene por mí para adelante. Esa es la fe, es la conexión tuya con Dios y hacia el futuro y hacia tu presente para recibir las promesas de Dios que nosotros ya vimos por evidencia. Y ahora, siempre es como común esa respuesta, es que yo no tengo fe, yo no crecí en una familia cristiana, yo vengo de otra religión, pero quiero decirte algo, todos tenemos fe. En el libro de Romanos, o en la carta de los Romanos capítulo 12, versículo 3, Pablo dice que a todos se nos ha dado una medida de fe. Todos tenemos el musculito de la fe, pero no todos los hemos ejercitado de manera correcta. Y ahí está la clave y es con lo que quiero empezar, que vamos empezando apenas. Con lo que quiero empezar a que aprendamos un poquito a cómo ejercitar nuestra fe. ¿Estás conmigo? Va. Punto número 1 es enfocar nuestra confianza y nuestra creencia de manera correcta. ¿Sabes? Todos confiamos aquí en cierta manera. Confiamos a lo mejor los hijos, a la vecina que la acabamos de conocer, se acaba de cambiar. Confiamos en nuestras parejas, confiamos en trabajos, confiamos en política, confiamos en colores, sabores de liderazgos sociales y empezamos a tener una confianza ciega en personas. Y de hecho nos van defraudando conforme va pasando el tiempo. Y la parte de la confianza también es una cuestión de crisis ahorita social. Hay una encuesta que hizo el INEGI en el 2021, si no mal recuerdo, la encuesta de cultura cívica, y habla de qué tanto confiamos nosotros como mexicanos. El 45% de las personas no confían en sus vecinos. Las instituciones más creíbles es la Sedena, la Secretaría de Marina, el Ejército, son como las más confiables. Gobiernos, diputados, póngale nombre, no confiamos ya en ellos. Hay una desconfianza y de hecho hay una crisis social en la parte de democracia a nivel Latinoamérica. Pero bueno, no me meto en esos temas. Pero sí existe como esta crisis de confianza, pero en realidad nosotros confiamos, somos bien confiados. No sé si somos los mexicanos o seamos todos, pero yo lo veía así, es un chorro. Me subo a un avión precisamente y me duermo. O sea, no es como que yo haya confiado en que el piloto esté totalmente capacitado, que haya dormido, que no haya comido enchiladas de queso. Saludos, Dave.
que a lo mejor no hizo trampa para hacer el examen de certificación para volar, que la aerolínea esté en orden. Yo confío en esas cosas porque sí, es más, hasta que el que la revisa con una lamparita en la noche, un animalote de y con una lamparita chiquita viendo que no tenga nada, o sea, no sé, eso sí no puedo confiar, ya les voy a inculcar un miedo. Chequen eso en los aviones, que llega alguien con una lamparita y la turbina y como, ya, se va como si nada. Si nos ponemos a pensar, ¿qué tal si esa vez agarró un pájaro, no se dieron cuenta y, o sea, vas volando, ¿sabe cuántos pies de altura te matas? O sea, no es como que es. Pero no, yo confío en todo el proceso que hay ahí, confío en el piloto. Confío también, y una vez que venía de Durango, venía en una carretera 2 vías y venía a 130, perdónenme, y otro carro venía así como si nada, todos me cruzaban. Yo iba confiando en que la otra persona no venía borracha, no venía loca ni con deseos de matarse para irse contra mí. Mi confianza era tal que yo como si nada, no me preocupaba. Entonces generalmente estamos confiando en todo. Y sabes, yo la fe la miro como una escalera que es la fe, es nuestra confianza, y de repente agarramos la escalera y le decimos a X persona, ¿sabes qué? Me ha pasado que he llegado con personas que piensan que me van a sacar de pobre en la parte laboral y pongo toda mi escalera sobre ellos y ellos resisten un ratito y yo me aviento, voy subiendo y de repente ¡pum!, me caigo, porque las personas siempre nos fallan. A lo mejor la escalera de tu fe tú la pusiste sobre iglesias o instituciones o líderes religiosos que te fallaron. A lo mejor tu fe la pusiste sobre relaciones, sobre cuestiones laborales, económicas, que pensaban que tenían solución a la vida. Pero déjame darte una noticia que es el texto central de la Biblia. Si abrimos, han hecho ese estudio de cuál es el texto que está al medio de la Biblia, y es el Salmo 118:8, si no mal recuerdo, que dice: maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Dios. ¿Sabes? Dave, yo, todo el equipo, tus líderes de célula, todos te vamos a fallar. No pongas tu fe en nosotros. No pongas tu fe en esta iglesia, porque esta iglesia somos personas imperfectas que la regamos cada rato. Tu fe tiene que estar enfocada y puesta sobre Cristo, que es la roca y el fundamento de nuestra fe. A lo mejor vienes aquí y estás súper dañado y decir, ya no puedo creer como creía antes, pero en realidad es que no has creído de la manera correcta y no has apoyado la escalera de tu fe sobre el fundamento que es Cristo. Y ese es el punto número 1. Enfoca tu fe y apoya tu fe sobre Cristo. Esta es la base de todo. Cristo no te va a decepcionar, Cristo no falla. Y esa es la primera cosa que debes hacer. Punto número 2. Desarrollar tu fe requiere que tú decidas hacerlo. No te estoy dando el secreto millonario. ¿Cómo es? ¿Quieres un secreto millonario o 100 pesos? ¿Un consejo millonario o 100 pesos? No, aquí doy el consejo millonario, tal cual. Tienes tú que decidirte a creer. La Biblia menciona en el mismo capítulo 11 de Hebreos, que la verdad te invito a que lo leas, porque te hace un relato de todo el salón de la fama de la fe. De hecho, así le dicen. Todas las personas que hicieron cosas bien chidas, que conquistaron, que cerraron bocas de leones, y empieza a relatar el escritor de esta manera, y empieza a hablar de varios. Y Noé es el primero ahí, que el texto dice: por la fe Noé, advertido de las cosas que no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. La fe siempre requiere acciones. Puedes tener acciones sin fe, pero no puedes tener fe sin acciones. Y eso es lo que distingue un pensamiento positivo de la fe. Un pensamiento positivo, y de hecho todos los tenemos, o sea, no es como, nunca he escuchado a nadie que diga, no, yo el otro mes voy a tronar mi negocio, el otro mes voy a hacer que me corran del trabajo, el otro mes voy a hacer que mi familia ya se destruya. Todos pensamos que nos va a ir muy, muy, muy bien. Somos demasiados positivos. Pero lo que diferencia el pensamiento positivo de la fe es que la fe comienza a tener acciones. Noé recibió un llamado de Dios y a lo mejor él dijo, qué chido las promesas de Dios, pero él empezó a hacer algo, él construyó. Si nos vamos un versículo más adelante, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. No sé si han tenido esa sensación de tener las cosas en su carro
y cambiarse de ciudad y no saber qué onda. Me pasó a mí. Fue algo bien raro, me hablaron, sabes que tenemos un trabajo, ocupo que te vengas el martes, era jueves, entonces son 2 días vender cosas, agarrar todo en el carro y venir ahí con mi colchoncito de dinero a ver qué iba a pasar porque no tenía ningún contexto de qué era cómo iba a estar el trabajo ni nada. Pero siento que algo así se sintió Abraham. Abraham tenía comodidades, tenía todo, pero el hecho de ver la promesa de Dios hizo que renunciara a su comodidad y obedeciera y saliera del lugar. Si tú quieres decirme qué tanta fe tienes, muéstrame las acciones que has hecho para demostrar qué tanta fe tienes. Evalúate. Y de hecho a veces nosotros como cristianos caemos, es que nuestras obras no son necesarias, y sí, no son necesarias, tal cual, ahí no hay discusión. Pero la misma Biblia dice que la fe sin obras es muerta. No puedes tener fe sin acciones. Si tú tienes una promesa de Dios en la parte que tienes que emprender algo, que tienes que trabajar en algo, que tienes que hacer una familia, que tienes que hacer aquello, empieza a tomar acciones. De otro modo, tu fe no va a ejercitarse. De hecho, es como cuando vamos, no vamos porque no voy al gimnasio. Cuando comienzas a romper el músculo, es con las cosas haciendo y el músculo ya empieza a sentir que está moviendo. Y así es la fe. La fe con la práctica empieza a crecer, a crecer. Si tú no haces ejercicio o no ejercitas tu fe, vas a tener los brazos bien flácidos como yo. Entonces a lo mejor tienes una fe muy, muy flácida y muy de dar lástima, pero no, ya no me meto en esas cosas. Y bueno, punto número 3 respecto a la fe. La fe se alimenta de elevar nuestra perspectiva y de tener expectativa. Este principio creo que ya te va a cambiar totalmente tu forma de ver la fe, y no porque lo diga yo, sino porque la misma Biblia lo dice. La fe se alimenta un poquito de la esperanza, de cómo van a suceder las cosas. A veces estamos en depresión y la depresión nos llega por exceso de pasado, todo lo que hemos vivido. A veces la parte de la ansiedad nos llega por este exceso de futuro, de qué va a pasar si no trabajo, me corran, si me enfermo, y empezamos a ser muy trágicos. Pero la fe lo que hace es agarrar todas estas evidencias de Dios y comenzar a tener esperanza hacia el futuro. Comienza a alimentarse y a nutrirse de esa manera. Y aquí en el capítulo 11 de Hebreos lo vamos a ver muy, muy básico. Dice, por la fe, está hablando de Abraham, radicó como extranjero en la tierra prometida, habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Quiero que me sigas aquí. Abraham estaba viviendo como arrimado en un lugar donde no lo querían, en un lugar donde él no tenía la necesidad económica de estar ahí, pero tenía sus tienditas de campaña, eran como los homies acá, no sé si en Los Ángeles, perdón por White Mexican, o si una persona en la calle estaba viviendo una situación así. Abraham no era ciudadano de ese lugar y estaba siendo rechazado, pero Abraham tenía una expectativa y tenía una perspectiva diferente, porque él esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Abraham veía su situación, pero elevaba su perspectiva y veía todo lo que Dios le iba a dar en un futuro. Así se alimenta la fe. También Moisés, como un ejemplo, por la fe Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar los placeres del pecado. Está muy loco, ahorita lo tocamos. Consideró que el oprobio, que la vergüenza, que el dolor por causa del Mesías de Jesús era mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tener miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Eso está de locos y me voló también la cabeza. ¿Cómo es posible que Moisés, que se crió como príncipe con los faraones, que tenía su chef privado, sus aviones privados, tenía sus carros, sus sirvientes, tenía la mejor educación, decía, pues ya tengo toda la vida arreglada, voy a gobernar aquí? De pronto, aquí el escritor de los Hebreos dice que todo eso lo consideró como oprobio, con tal de servir a Dios por la fe. La fe le cambió la perspectiva.
que los placeres momentáneos no se comparaban nada con el servicio y el amor y la entrega a Dios. Eso está de locos. Lo vuelvo a repetir, la fe te cambia perspectiva de tu realidad. Checa esto, no lo traigo aquí apuntado, pero Abraham en Romanos están hablando también de la fe. Abraham, sin debilitarse en la fe, tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto, o sea, un viejito que Dios le había prometido tener hijos, su esposa ya viejita que Dios le había prometido hijos. Él vio y tenía una perspectiva de su realidad que físicamente era imposible que tuvieran hijos, pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fortaleció su fe dando gloria a Dios. Y aquí hay un punto indispensable que a veces nos confundimos como cristianos. Pensamos que la fe es negar la realidad. Si niega un cristiano la realidad, está loco, no le hables, córrelo de la iglesia. No se trata de que tu realidad la veas ahí, no se trata de que tú digas, no tengo estas deudas, está loco, Dios ya pagó todas mis deudas. No se trata de negar tu realidad, sino darle un peso correcto a tu realidad y a la realidad de las promesas de Dios. Tu fe se alimenta de esa perspectiva de no negar realidades, pero sí entender que el peso de las promesas de Dios es muchísimo más fuerte y opaca la realidad que tú tienes en corto. Y por último, la fe no se condiciona a resultados. Estamos en el capítulo 11 de Hebreos, no me he cambiado de capítulo y vas a ver algo sumamente chocante. Todos los que hemos visto ahorita son personas que saldrían en el Marvel cristiano como superhéroes. Pero de pronto el estereotipo cambia de las personas de fe. Empieza a decir, otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso cadenas y cárceles. O sea, esas personas no tenían fe, a lo mejor les falló su fe y por eso le hicieron eso. Aserrados por la mitad, o sea, partidos con espada por la mitad. Asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos con piel de ovejas y de cabras, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas. ¿Sabes? Este no es el estereotipo de fe que estamos acostumbrados. He visto personas de fe que han muerto de enfermedades. He visto personas de fe que están ahogados en deudas. He visto personas en fe que han perdido sus familias. Pero sabes, la fe no está condicionada a que suceda todo lo que tú quieres que suceda. Fe no siempre son oraciones contestadas. Hay hombres de fe que han muerto, que han sido asesinados como misioneros, que tú dices, estos merecían tener testimonios perrones, pero en realidad ellos no los tuvieron. Pero ellos tuvieron fe y les fue contada por fe. Entonces, si tú limitas tu fe a los resultados, aunque no pase lo que tú quieres, en realidad no era fe. Fe es entender que los propósitos de Dios, la voluntad de Dios es más grande que lo que yo quiero y lo que yo anhelo. Y quiero terminar ya contándote una historia de Jairo. Era un principal de la sinagoga en los tiempos de Jesús. Y de pronto llega con Jesús estando en multitudes y le dice, maestro, mi hija está muriéndose. Ve, ora por ella para que ella sane. Jesús se entretiene. Ayer me pasó, yo creo que la frustración esa, ayer me hablaron para que fuera por ahí a ver urgencias porque estaba vomitando todo el día. Y justo me pasó que todos los semáforos en rojo, todos los carros bien lentos, estuvo bien complicado. Yo iba desesperado porque no sabía la situación. Incluso, perdón Dave, hasta una carroza enfrente de mí. Y yo dije, en la torre, dije, cancelo, dije, no. Y le iba a mandar foto, pero no sabía cómo estaba. Y yo empecé a desesperarme. Yo imagino que Jetro estaba en esta misma situación. Mi hija se está muriendo y toda la gente está deteniendo al maestro. De pronto sucede algo que él no quería escuchar. Llegan personas, familiares y le dices que ya no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. Qué impactante noticia. Saber que pudiste haber hecho algo más, saber que pudiste hacer un esfuerzo más, pero ya no tiene solución ese caso. Y a lo mejor
muchos esperaban que Jesús decía, bueno, pues ni modo, unas condolencias, Dios te bendiga, vamos a estar orando por ti, que Dios te fortalezca. Pero Jesús exclamó unas palabras súper importantes. En medio de todas las voces, de toda la realidad que le estaba gritando a Jetro que su hija ya no tenía solución, se escucha la voz de Jesús y le dices, no temas, ten fe. Hoy alguien necesitaba escuchar esto, no temas, ten fe. Tu realidad está bien gruesa, estás hasta acá, pero no temas, empieza a tener fe, elige a tener fe. Ten fe en este momento donde las personas están decepcionadas, donde sientes que no puedes salir, pero Dios te está diciendo, necesitas que tu fe se eleve a un nuevo nivel para que veas lo que yo quiero hacer contigo. Necesitas entender que ese futuro que es totalmente desconocido, lleno de incertidumbre para ti, está lleno de un Dios conocido que está presente en ese momento. Y sabes, la forma más básica de que nos seamos fortalecidos por la fe, lo leí hace un momento, que mientras Abraham veía su cuerpo como muerto, no dudaba de la promesa de Dios por esto, sino al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios. ¿Sabes? Ahorita no te vamos a solucionar tus broncas, mañana vas a vivir tu realidad, pero este es un buen momento para que empieces a elevar tu perspectiva a través de la adoración y glorificación a Dios. En donde tú veas todas las evidencias y aunque te haya dejado tu esposa, aunque te hayan dejado tus hijos, tu esposo, veas las evidencias de lo que es Dios y declares eso a tu futuro, que aunque padre y madre me dejara, con todo Dios me recogerá. Que aunque veas todos los afanes y las broncas de tu trabajo, comiences a ver las evidencias de lo que es Dios y comiences a hablar sentencia de que Dios es el solucionador y el que resuelve tu futuro y el que está en tu futuro. Ponte